Muy queridos amigos, estamos en la tercera lección de este curso de Eucaristía y en esta ocasión vamos a hablar de los relatos de la institución de la Eucaristía. Hay que recordar que estos relatos que nosotros tenemos son bíblicos, son inspirados por Dios y son la manera como también los apóstoles nos transmitieron esto tan importante y tan sagrado. Tenemos entonces de entrada las 4 citas bíblicas que en el comentario, en el pie de este video, ustedes van a encontrar ahí por escrito. Ahorita las menciono, pero ahí están anotadas para que luego con calma las puedan transcribir y las puedan consultar. Son 4 citas bíblicas. La primera del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo del 26 al 29. Luego la segunda, Evangelio de San Marcos, capítulo 14, del versículo 22 al 25. Tercera cita del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, de los versículos del 15 al 20. Y la última es de la primera carta a los Corintios, del capítulo 11, el capítulo 11, de los versículos del 23 al 26. Ahí encuentran ustedes entonces estos textos de la institución, los relatos de la institución de la Eucaristía. Si se fijan, son 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, y esta primera carta a los Corintios. Son los que hablan muy específicamente de cómo fue la institución de la Eucaristía. Repito, al pie, en este video, encuentran ustedes las citas ahí por escrito. Y bueno, pues vamos a entrar un poquito a analizar estas citas. Estas citas tienen básicamente 5 coincidencias. Coinciden en 5 cosas. Recordemos que cada texto tiene sus particularidades, pero también tiene muchas cosas en común con otros textos. Así de que estas 5 coincidencias que encontramos en los relatos de la institución de estas 4 citas bíblicas. Lo primero, que Jesús y sus apóstoles están para una cena que tiene un carácter de despedida. Cuando decimos una cena, quiere decir que pues ellos están reunidos en un ambiente especial y que además tiene este carácter de despedida. Entonces la primera, estos textos coinciden en que es una cena de despedida de Jesús con los apóstoles, son los que están ahí presentes. Segunda coincidencia, era entre la tarde y la noche, diríamos el atardecer. También se ubican en ese horario, entonces es al atardecer, otra coincidencia. La tercera coincidencia es el contexto de una comida, o sea, no están reunidos para otra cosa, sino para comer. Hay una mesa dispuesta, todo está preparado y hay unos alimentos. Y cuarta coincidencia, está en conexión con la muerte próxima de Jesús. ¿Sí? En estos relatos se subraya que ya está próximo a morir. Y quinta y última coincidencia, hay unos gestos y unas palabras sobre el pan y el vino. Estos gestos y estas palabras coinciden en estos relatos de la institución. Pero bueno, esas son las 5 coincidencias. Pero vamos a ver ahora que también hay unas diferencias en estos textos. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas y en la carta a los Corintios, ¿verdad? Aquí podemos ver tres cosas importantes. La primera, en el pan se añade la frase entregado por ustedes. Una vez que Jesús dice esto es mi cuerpo, agrega después sobre el pan estas palabras entregado por ustedes. Hay otra cosa, una segunda cosa. Se añade también en estos 2 textos el decir hagan esto como en memorial mío. O sea, el mandato de hacer esto como lo que mencionábamos en la lección anterior, hacer un memorial, una actualización de esto, no solamente un recuerdo. Ese es un segundo detalle. Y un tercer detalle en Lucas y Corintios es que entre el pan y el vino hay un espacio de una comida intermedia. Es decir,
se anota en el texto que entre el pan, las palabras que dice Jesús sobre el pan, y las palabras que dice sobre el vino, que son muy especiales y muy categóricas, en el intermedio hay una comida. Dice ahí, después cenaron y luego después de la cena tomó el vino, ¿verdad? Tomó el cáliz. Entonces hay una cena intermedia entre el pan y el vino. Veamos ese detalle en estos textos de Lucas y de Corintios. Ustedes con calma los pueden consultar. Y en cambio, si vamos a los otros dos textos, Mateo y Lucas, ahí podemos ver algo especial, o tres detalles también muy importantes. El primero, del vino y de la sangre, ¿verdad? En ese momento, del vino y de la sangre, al tomar el cáliz, dice por muchos. Así dice el texto, por muchos. Cosa que en Lucas y Corintios dice por ustedes. ¿Verdad? Pero hay un ofrecimiento allí especial. En uno dice por muchos, en otro dice por ustedes. ¿Verdad? No, esto no afecta de manera profunda la entrega de Jesucristo por todos. Hay que recordar que luego hubo una discusión pues bastante compleja, incluso en la celebración de la Santa Misa. Antes se decía que será entregado por todos, por ustedes. Y cuando ahora se dice y por muchos, ha habido la discusión de que si entonces el sacrificio de Cristo ya no fue por todos, sino por muchos que no son todos. El Papa Benedicto XVI después va a hacer una aclaración muy importante. Cuando estaba él en la Congregación para la Doctrina de la Fe, se hace un estudio profundo de los términos bíblicos, de la profundidad teológica. Lo que sí es importante es que nosotros tengamos esta mentalidad bíblica de que la salvación es para todos. Entonces no queda nadie excluido, simplemente son detalles del texto que nos dicen que en un texto dice nuestro Señor Jesucristo por muchos y en el otro dice por todos, por ustedes, ¿verdad? En uno dice por muchos, en otro dice por ustedes, pero sabemos que la salvación es para todos, si no habría una exclusión e incluso una discriminación, ¿verdad? Y eso no entra en una mentalidad rectamente teológica. Si Dios es Dios y es perfecto y acaba discriminando, ya no es tan perfecto, luego entonces ya no es Dios, ¿no? Entonces no hay que circunscribirnos de una manera tan, como dijéramos, tan nominal, ¿verdad? En estos términos. Bueno, hay un segundo detalle en Mateo y en Marcos, porque dice que hay un mandato que dice beban todos de él y agrega y todos bebieron. Esto es importante porque quiere decir que el cáliz aquí no solamente lo bebió Jesús, sino se los dio a beber a todos. Ahorita vamos a especificar un poquito esto. Y por último, en Mateo hay una especificación que dice para el perdón de los pecados. Allí es muy, muy claro este detalle en Mateo. Agrega esta frase que dice que es para el perdón de los pecados. Entonces, bueno, ustedes, sobre todo esta lección implica que sí puedan acercarse a los textos de una manera cercana en su Sagrada Escritura para que los vayan analizando y vayan viendo estos detalles que les estoy compartiendo. Hay otro detalle importante. Fíjense cómo los 4 textos, en algo que también tienen todos, al final, todos coinciden en que tienen un mensaje escatológico. Escatológico significa que va hacia el final de los tiempos, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué frase es la que nos hace referencia a esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? En que cuando manda hacer esta celebración, agrega que la sigan haciendo hasta que vuelva. Entonces está la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es la promesa escatológica, y este mensaje escatológico en estos 4 textos está en esa frase, hasta que vuelva. Muy bien, vamos a analizar ahora este siguiente punto. Las palabras sobre el pan que aparecen en estos textos. Vamos a analizarlo. Para la palabra cuerpo utiliza una palabra muy concreta
que en hebreo es basar, con S, basar. Y significa que junto con haima, que sería la palabra sangre, basar sería cuerpo o carne, y haima, que sería sangre, nos está hablando de la integridad de la persona, o sea, la persona completa, cuerpo y sangre. La mentalidad judía, el hombre es esas dos cosas muy importantes, cuerpo y sangre, es la totalidad de la persona. Esto ya después en griego se ha traducido como sarx, que significa propiamente carne. En el Evangelio de San Juan, que aquí no lo estamos analizando porque habrá una lección especial para la teología eucarística de Juan. Será posterior, pero me adelanto un poquito diciendo que esa traducción griega que aparece en Juan con la palabra sarx significa propiamente carne. Entonces, al decir Jesús, esto es mi cuerpo, lo está refiriendo directamente a esto es mi carne. No es un cuerpo simbólico, no es un cuerpo fantasmal o espiritualizado, porque no existe un cuerpo espiritual. Si es espiritual no es cuerpo, y si es cuerpo no es espíritu. Entonces todavía no vamos a esa manifestación, vamos a decir, muy especial de un cuerpo espiritualizado, del cual a veces se habla cuando se dice de la resurrección de la carne, ¿no? Una dimensión especial. Pero aquí no, aquí se habla directamente de la carne, del cuerpo material, ¿verdad? Humano, porque así es el cuerpo humano, material. Bueno, así de que esa es la palabra que se usa, ¿verdad? La palabra sarx en griego. Esto es mi carne, esto es mi cuerpo. Vamos ahora a la palabra sobre el vino. En el vino, si ustedes se fijan, hay una acción de gracias que veíamos en la cena judía, donde el Padre, sobre la tercera copa de la cena pascual, pues hace también esta alabanza, esta acción de gracias. Ahí hay un detalle especial porque dice el texto que bebieron todos. Tomen y beban todos de él, y bebieron todos. Aquí hay una novedad, porque nos podríamos preguntar, ¿quiere decir que bebieron todos de la misma copa? Si la costumbre era que cada quien bebiera de su propia copa, cada uno, como lo hacemos nosotros en nuestras reuniones, cada quien tiene su vaso, cada quien tiene su copa y bebe de ella. Aquí, al decir bebieron todos de esta copa, nos hace pensar en la posibilidad de que bebieron de una misma copa. Esto nos hablaría de unidad fraterna, ¿verdad? Una unidad mayor. De hecho, nosotros lo vemos en la celebración, por ejemplo, del matrimonio, ¿verdad? Cuando se ha dado a beber del mismo cáliz a los contrayentes, el novio y la novia, bueno, de una misma copa, signo como de una especial unidad. De hecho, nosotros en la celebración de la Eucaristía, pues solamente hay un cáliz. No cada quien trae el suyo con vino y se hace una cosa, no, es solamente uno que después se comparte, sea por las diferentes maneras de distribuir la comunión, cuando es bajo las dos especies, ¿verdad? No me detengo ahorita en ese asunto que es más bien ya litúrgico. Bueno, pero entonces nos habla de esta profunda unidad fraterna cuando dicen tomen y beban todos de él. No dice tomen y beban cada quien de su copa, no, tomen de este cáliz, de este cáliz beban todos. Y bueno, pues se habla precisamente de lo que les decía, la sangre haima, ¿verdad? Este término que nos habla del elemento íntimo y sagrado de la vida. La sangre es el elemento íntimo y sagrado de la vida, y también se reservaba solamente a Dios en los sacrificios. La sangre era ofrecida solamente a Dios. Ahora es Dios quien nos ofrece su sangre. Veamos esa profundidad. Y bueno, pues por último hay un detallito más. Miren, en Lucas hay dos menciones del cáliz. Si ustedes ven el texto, dos veces se menciona que hay esta presencia del cáliz en el relato. Por eso ahí se ve que sería más al estilo de una cena pascual judía, y que la tercera copa correspondería al momento en que Jesús instituyó la Eucaristía. Esto es una aproximación, es decir, en medio de las varias copas de una cena pascual judía, el Evangelio de Lucas sí resalta mucho
que era un ambiente de cena pascual judía, y que lo que correspondería a la tercera copa, esa sería la de la institución de la Eucaristía. Lo que hacemos aquí, obviamente, es una aproximación, ¿verdad? Hay autores que difieren, algunos tienen otras aportaciones, algunos tienen otros fundamentos, y está muy bien, qué bueno, ¿verdad? Todo eso nos ayuda a profundizar y a tener más claro. Bueno, pues hemos analizado en este momentito estos 4 relatos de la institución de la Eucaristía en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y además en este texto de San Pablo a los Corintios, que también pues tiene toda su historia, tiene todo su fundamento, y que bueno, poco a poco vamos conociendo. Así de que bíblicamente ahí tenemos estos 4 textos de la institución de la Eucaristía, con sus semejanzas, con sus diferencias, pero todos enriqueciendo lo que hoy seguimos celebrando. Bueno, pues en la siguiente ocasión, con el favor de Dios, vamos a ver propiamente la Eucaristía en San Pablo, en los textos paulinos que hacen referencia a la Eucaristía, cómo van a enriquecer todavía más lo que hasta ahorita vamos llevando. Vamos casi como en un contexto así histórico, estamos yendo desde, si recuerdan ustedes, en la lección número 2, veíamos nosotros las categorías religioso-culturales, vimos algo del Antiguo Testamento, la Pascua judía, luego ya pasamos a estos relatos de la institución, propiamente ya con nuestro Señor Jesucristo, instituye la Eucaristía, y luego pasaremos a los relatos y a la aportación teológica eucarística en San Pablo. Esa va a ser nuestra siguiente lección, que va a ser la número 4. Así de que estaremos muy listos para analizar esos textos y así vamos haciendo camino. ¿Bien? Pues gracias por este momentito y sigamos reflexionando, sigamos viendo también estos textos a la luz de la fe y también a la luz del amor. Decir, Señor, qué grande eres, que has querido quedarte con nosotros y que a través de estos textos nos has querido indicar cuál es tu intención y que nos ayudes a nosotros a corresponder a esa intención que tienes también sobre cada uno. Pues gracias, Dios les bendiga y hasta la siguiente lección. Hasta pronto.